Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva entrega para la Cátedra de Anatomía Normal de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Mi nombre es Ezequiel Balsechi y en el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos del tema de corazón para el área de trabajo y tiempo libre. Ya hemos abordado en entregas anteriores los dos primeros puntos de nuestra lista de contenidos, en los cuales tratamos acerca de las características generales del corazón y cómo lo percibíamos desde el exterior. En el día de hoy vamos a abrir el corazón y ver qué tiene dentro mediante el estudio de su configuración interna y de las válvulas cardíacas. Retomando la definición que hemos trabajado de corazón, en la que hablamos de que era una estructura muscular, hueca, tabicada y valvulada, para hablar de la configuración interna vamos a rescatar dos de los aspectos que enumeramos en esta definición. Por un lado, que es una estructura hueca y que por lo tanto va a estar excavada en su interior por diversas cavidades, y por otro que es una estructura tabicada, en la cual esas cavidades vamos a poder diferenciarlas en derechas o izquierdas por la interposición de ciertos septos o tabiques. Comenzando por el concepto de cavidades cardíacas que hace que el corazón sea una estructura hueca, a partir de diferentes cortes del corazón, como este corte horizontal con el corazón in situ o este corte longitudinal paralelo al eje mayor del corazón, vamos a poder evidenciar la presencia de 4 cavidades bien delimitadas entre sí. Entre ellas podemos diferenciar una aurícula o atrio derecho, una aurícula o atrio izquierdo, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Estas cavidades auriculares y ventriculares van a estar divididas entre sí por la presencia de un orificio auriculoventricular. Vamos a analizar ahora las características generales de estos tipos de cavidades que, como veremos, son bastante diferentes entre sí. Comenzando por los atrios o por las aurículas, que constituyen la porción más posterior del corazón y ocupan sobre todo la base de la pirámide cardíaca, vamos a ver que tienen una forma aproximadamente de saco de divertículo que al incidir sobre sus paredes es muy fácil evidenciar que estas son bastante delgadas y al tacto van a ser sumamente depresibles. En su interior las paredes van a ser invariablemente lisas, a excepción de los sectores próximos a una serie de divertículos o expansiones que tienen en su cara anterior, que se denominan orejuelas. También es característico de estas cavidades auriculares la presencia en sus paredes de múltiples orificios venosos que o bien no poseen ningún dispositivo valvular o este es muy rudimentario y no impide la presencia de un reflujo venoso. Por otra parte, y a diferencia de las aurículas, lo característico en las cavidades ventriculares es el grosor de sus paredes, que evidentemente va a ser mucho más consistente que las finas paredes auriculares. Estas en su interior van a ser mucho más irregulares dada la presencia de ciertos relieves o saliencias musculares. Por lo general, estos ventrículos van a tener una forma aproximadamente conoidea o de pirámide triangular similar a la forma del corazón. En él vamos a encontrar siempre dos orificios, uno llamado orificio de entrada, que lo va a comunicar con la cavidad auricular correspondiente, y otro orificio de salida que corresponde a la conexión que tienen estas cavidades con los distintos troncos arteriales que salen del corazón. Ambos orificios, de entrada y de salida, van a estar provistos de ciertos dispositivos valvulares que funcionan en forma coordinada, dado los eventuales cambios de presión que ocurren dentro de la cavidad en las distintas fases del ciclo cardíaco. Como señalábamos, en el interior de los ventrículos vamos a hallarnos con ciertos refuerzos o salientes musculares que denominaremos en su conjunto como trabéculas o columnas carnosas. Entre ellas podemos diferenciar algunas columnas que tienen una forma aproximadamente cónica, cuya base está aplicada sobre la pared y el vértice se localiza libre dentro de la cavidad ventricular, a partir del cual parten una serie de cuerdas de aspecto tendinoso que van a ir a parar hacia las valvas de la válvula auriculoventricular. Este tipo de columna o trabécula carnosa se conocen como columnas de primer orden, músculos papilares o simplemente pilares de los ventrículos. Otro tipo de columnas carnosas que podemos evidenciar en el interior de estas cavidades son las columnas denominadas de segundo orden. Estas van a estar vinculadas a las paredes del ventrículo a través de sus dos extremos, quedando su porción intermedia libre. Y finalmente las columnas de tercer orden son las que van a estar completamente adheridos a lo largo de toda su extensión a la pared ventricular, conformando simplemente un relieve o saliente muscular y siendo mucho más abundantes en la parte más
próxima al vértice de los ventrículos. Ahora bien, tomando el otro aspecto de la definición del corazón, que nos dice que es una estructura tabicada, vamos a describir en él un tabique o septo que se interpone entre las cavidades, que constituye una formación bastante compleja de eje mayor que va desde la base hacia el vértice del corazón y en el cual vamos a poder evidenciar por lo menos 3 porciones que van a ir aumentando el grosor respectivamente a medida que nos aproximamos hacia la punta. Los 3 sectores en los cuales vamos a poder dividir a este tabique del corazón corresponden de posterior hacia anterior al tabique interatrial, que es bastante delgado y me va a separar a las cavidades auriculares entre sí, que se va a continuar hacia adelante con el denominado tabique interatrio-ventricular o a secas aurículo-ventricular, que es una porción bastante delgada y pequeña, intermedia entre el tabique auricular y la porción más anterior y gruesa de este tabique del corazón, que corresponde al tabique interventricular. Comenzamos entonces por describir la porción más posterior del tabique del corazón, representada por el tabique interauricular. Este me conforma una membrana fibrosa y delgada que se interpone entre ambas aurículas, que está ubicada en un plano fuertemente oblicuo de atrás hacia adelante y de derecha hacia izquierda, que supone que la aurícula derecha me queda localizada por delante de la aurícula izquierda. Tiene una forma irregularmente cuadrilátera en la cual vamos a poder describir dos caras. Una cara derecha, en la cual nos va a llamar la atención, sobre todo en su porción postero-inferior, la presencia de una superficie ovalada y deprimida de eje mayor vertical que denominaremos fosa oval. Esta superficie tiene un espesor de apenas 1 milímetro y constituye la porción más delgada del tabique. Va a estar circundada hacia adelante y hacia arriba por un rodete muscular en forma de anillo incompleto de herradura, considerado como limbo de la fosa oval o anillo de Vieussens. Ocasionalmente, entre el anillo de Vieussens, que representa el borde libre del septum secundum embrionario, y la fosa oval, podemos encontrarnos con un pequeño surco que en ocasiones puede terminar por abrirse dentro de la aurícula izquierda, representando un pequeño vestigio de lo que fue en su momento el foramen oval. La cara derecha de este tabique se va a caracterizar por presentar un ligero relieve mucho menos marcado correspondiente a la superficie de la fosa oval, que va a estar rodeado por una saliente en forma de semiluna que denominaremos repliegue semilunar, correspondiente a lo que fue el septum primum de la vida embrionaria. Proseguimos con el segmento intermedio del tabique, al que llamábamos tabique interatrioventricular o simplemente auriculoventricular. Este me representa una porción corta y delgada, intermedia entre el tabique interatrial por detrás e interventricular por delante. Conforma una pequeña superficie ovalada de no más de 7-8 milímetros de diámetro y apenas unos 2 milímetros de espesor. Se corresponde a la derecha a la inserción de la valva septal de la válvula tricúspide y a la izquierda a la inserción de la valva anterior de la válvula mitral. Como estas valvas se insertan a diferente altura, hacen que el tabique interatrioventricular se corresponda a la derecha con la aurícula derecha y hacia la izquierda con el ventrículo izquierdo. Como podemos observar en esta vista lateral de las cavidades derechas, tenemos la porción superior de la imagen que nos corresponde a la aurícula derecha, y fundamentalmente al tabique interatrial, y la mitad inferior que se corresponde con el ventrículo derecho. Separándome ambas cavidades, tenemos la presencia del orificio auriculoventricular que está provisto justamente de la válvula auriculoventricular derecha o tricúspide. En ella vamos a poder diferenciar algunas de sus válvulas, fundamentalmente la anterior y la septal. Por encima de esta, y por transluminación, podemos observar la presencia de esta membrana delgada que me constituye el tabique interatrioventricular. Si yo decidiera atravesar, por ejemplo, una aguja por encima de la valva septal, voy a comunicar la aurícula derecha, en este caso, con el ventrículo izquierdo, tal cual lo vemos en el esquema de aquí. Y para finalizar nos vamos a referir a la última porción, la más anterior y gruesa del tabique del corazón, correspondiente al tabique interventricular. Este tabique, de forma triangular, cuya base es postero superior y su vértice anterior inferior, va a separarme a ambos ventrículos en derecho e izquierdo y al estar dispuesto en un plano oblicuo me coloca, al igual que en el tabique interatrial, a la cavidad derecha por delante de la cavidad izquierda. Vamos a poder diferenciar en él por lo menos dos porciones, una más posterior y superior
delgada y fibrosa que parece una continuación, si se quiere, del tabique auriculoventricular, llamada porción membranosa. Por delante de ella hallamos que el tabique se va engrosando cada vez más, constituyendo la denominada porción muscular. Esta aumenta de espesor progresivamente hacia el vértice hasta lograr un grosor aproximado de unos 10 a 12 milímetros. Como estamos viendo en este corte perpendicular al eje mayor de los ventrículos, este tabique no es plano, sino que está ligeramente torsionado sobre sí mismo, haciendo que sus dos caras, derecha e izquierda, sean bastante curvadas. En el caso de la cara derecha va a ser francamente convexa, mientras que la cara izquierda va a ser cóncava y va a mirar hacia el interior de la cavidad. Al tabique lo podemos evidenciar desde la superficie, dado que se corresponde en esta última por la presencia de los surcos interventricular anterior y posterior. De esta manera y en su conjunto, el tabique del corazón me va a conformar un verdadero cerco estanco entre las cavidades izquierdas y derechas, sin ningún tipo de fuga ni comunicación hemodinámica entre las mismas. Ahora sí, una vez revisadas las características comunes de estas cavidades o tabiques, vamos a adentrarnos en cada una de ellas. Siguiendo más o menos el mismo recorrido que sigue el trayecto sanguíneo, vamos a comenzar por describir al atrio o aurícula derecha. Esta cavidad tiene una forma aproximada de un ovoide bastante irregular de eje mayor vertical. A los fines prácticos de poder aprender de una manera más sistemática las características de su interior, proponemos verla como si fuera un cubo en el cual vamos a describir 6 caras o 6 paredes. En este cubo vamos a encontrarnos con una de las paredes que es interna o septal y que corresponde a una estructura que ya hemos estudiado, que es el tabique interatrial. Recordamos en este tabique la presencia de una depresión ovalada que me constituye la fosa oval, que va a estar circundada hacia adelante y hacia arriba por ese anillo incompleto que conformaba el limbo de la fosa oval. Todo este conjunto me delimitaba el llamado foramen oval o agujero de Botal, que permanece abierto hasta el momento del nacimiento, donde por un cambio de presiones entre las cavidades izquierda y derecha se acaba por cerrarse. Continuamos ahora con la pared superior o el techo de esta cavidad, que tiene una forma aproximadamente de cúpula y no tiene una clara demarcación con el resto de las estructuras adyacentes. Próxima a la unión de esta cara superior con la pared posterior vamos a encontrar el orificio de desembocadura de la vena cava superior. Este tiene aproximadamente unos 2 centímetros de diámetro y se caracteriza por no poseer ningún tipo de dispositivo valvular. Del techo de la aurícula nos vamos al piso o pared inferior, que va a estar ocupada fundamentalmente por ciertos orificios venosos. En su parte posterior e inmediatamente lateral al septum interatrial nos vamos a hallar con la desembocadura de la vena cava inferior. Este orificio es un tanto más grande que la desembocadura de la vena cava superior, teniendo unos 3 centímetros de diámetro y una forma aproximadamente circular. En su borde anterior y medial vamos a evidenciar una suerte de medialuna cóncava que me constituye la denominada válvula de la vena cava inferior o válvula de Eustaquio. Aparentemente esta válvula no tiene ningún valor funcional, pero sí, mediante su extremo medial se va a continuar y extender por debajo del endocardio hasta el limbo de la fosa oval en la pared septal. De esta manera me levanta un repliegue que denominamos tendón de la válvula de la vena cava inferior o simplemente tendón de Todaro. Más hacia adelante y también en estrecho contacto con el tabique interauricular vamos a hallar otro orificio venoso un tanto más pequeño, denominado orificio del seno coronario. Este orificio, circular de aproximadamente unos 12 milímetros de diámetro, también está provisto de una válvula, sobre todo en su borde anteroexterno, denominada válvula del seno coronario o válvula de Tevesio. De esta manera, entre la prolongación medial de la válvula de la vena cava inferior o tendón de Todaro, la válvula de Tevesio y la inserción septal de la válvula de tricúspide, me queda delimitado un espacio triangular en el cual vamos a hallar por debajo del endocardio al nódulo auriculoventricular o de Afshoft-Tawara, que es una importante estación del tejido especializado de conducción cardíaca. Continuamos ahora con la pared posterior. Esta pared me corresponde a la llamada porción sinusal de la aurícula derecha, que posee una pared bastante más lisa y de aspecto vascular que de alguna manera conecta la desembocadura de ambas venas cavas. Vamos a encontrar en ella, y a una misma distancia aproximadamente del orificio de las venas cavas, un pequeño repliegue de dirección vertical que denominamos tubérculo intervenoso o tubérculo de Lower.
Más hacia lateral, también de disposición vertical, nos vamos a encontrar con un rodete muscular bastante más marcado que me marca el límite justamente entre esta pared posterior y la pared lateral. Este relieve o rodete muscular se conoce como crista terminal de His. Se corresponde hacia la superficie con una estructura que ya hemos visto en la configuración externa, que era el surco terminal. En el extremo superior de este relieve muscular y en vecindad con la desembocadura de la vena cava superior, en su porción endocárdica podemos localizar también al nódulo sinoauricular o sinusal, desde donde parten los impulsos mioeléctricos para todo el sistema de conducción cardíaca. Vamos ahora cerrando el cubo con la pared anterior, que va a estar ocupada por el orificio auriculoventricular derecho con su válvula correspondiente, en este caso la válvula tricúspide. Y para cerrar completamente nuestro cubo, llegamos a la pared lateral. Esta va a ser francamente cóncava y va a estar formada por una red de columnas carnosas de segundo y tercer orden apiladas entre sí, que denominaremos músculos pectíneos. Estos parten hacia atrás desde la cresta terminal y se dirigen hacia adelante hasta la vecindad del orificio auriculoventricular. En el extremo donde se reúnen la pared anterior, lateral y superior de la aurícula, vamos a encontrarnos con el orificio de entrada a la orejuela derecha. Va a estar parcialmente oculto por la presencia de una columna carnosa de tercer orden bastante evidente que denominamos pilar de la orejuela. Esta orejuela en su interior tiene una forma aproximadamente de embudo, recorrida por numerosas columnas carnosas entrelazadas entre sí. Agregué esta diapositiva también para salvar algunas diferencias y contradicciones de la bibliografía, en la cual se reniega un poco de la forma de cubo y de las 6 caras de la aurícula, en la cual, por ejemplo, la Target o Pro proponen que la aurícula derecha tiene en realidad 5 paredes y un borde anterior. Hay algunas paredes que siguen siendo las mismas, como por ejemplo la pared septal o interatrial y la pared superior e inferior de esta estructura. Sin embargo, va a cambiar la pared anterior, que ahora es una pared auriculoventricular y corresponde enteramente a el orificio con su válvula, y a una gran y extensa pared anterolateral. Esta cara anterolateral los autores la consideran como una agrupación entre la cara posterior de nuestro cubo, que lo llaman porción sinusal, la cara lateral propiamente dicha, que la llaman segmento pectíneo, y finalmente la porción más anterior, que se correspondería con la orejuela, lo llaman segmento medial. El borde anterior me quedaría constituido entonces por la reunión de esta pared anterolateral con la pared auriculoventricular. Dicho esto, pasamos ahora a través del orificio auriculoventricular a la siguiente cavidad que me constituye el ventrículo derecho. Este ventrículo va a tener una forma aproximada de una pirámide triangular, cuyo eje mayor esté orientado de derecha hacia izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, tal cual como la pirámide del corazón. En él vamos a poder identificar por lo menos una cara anterior o esternocostal, una cara posterior o diafragmática y una cara interna o septal. La base va a estar dirigida hacia atrás y hacia superior y se corresponde al orificio auriculoventricular, mientras que el vértice es derecho y vamos a ver que está sembrado fundamentalmente por múltiples columnas carnosas que le confieren un aspecto cavernoso. Vamos a ir viendo cada una de estas paredes. Empezamos por la pared anterior o esternocostal, a la que vamos a rebatir para ver en su interior. Esta me constituye la pared más extensa y se destaca sobre todo en su parte media la presencia de una saliencia muscular cónica de unos 2 centímetros aproximadamente que conforma una columna carnosa de primer orden. A esta la vamos a llamar músculo papilar anterior o simplemente pilar anterior, que conforma parte del aparato valvular tricuspidio. Siguiendo con la pared posterior o diafragmática, vamos a encontrarnos con un gran número de relieves musculares, entre los cuales vamos a destacar también 2 columnas carnosas de primer orden, mucho menos voluminosas que el pilar anterior, que denominaremos músculos papilares posteriores. En un número variable de 1 a 2, estos también envían cuerdas para formar parte del aparato valvular tricuspidio. Y para finalizar vamos a ver ahora la pared que nos restaba, que es también la más compleja. Estamos hablando de la pared interna o septal del ventrículo derecho. Corresponde a la porción muscular del tabique interventricular y es fuertemente convexa. Vamos a ver, y nos va a llamar la atención, la presencia de numerosos mamelones a lo largo de su extensión que corresponden a los músculos papilares septales.
Sin embargo, hay uno más voluminoso y constante que está próximo a la base del ventrículo y al orificio de salida, que denominaremos músculo papilar del cono arterial o simplemente pilar de Luschka. Es importante remarcar en esta pared septal que la vamos a encontrar reunida hacia la pared posterior a través de dos formaciones que no podemos dejar de mencionar. Una de ellas se origina en vecindad al pilar de Luschka y recorre en una extensión variable al tabique interventricular para continuarse finalmente con una columna carnosa de segundo orden que me conforma una banda muscular cóncava hacia arriba y hacia la derecha que acaba por confundirse con la base del pilar anterior. Este conjunto me conforma en su totalidad lo que denominamos la trabécula septomarginal y es importante dado que en su interior por debajo del endocardio vamos a encontrarnos con la rama derecha del fascículo auriculoventricular o haz de His. La otra estructura relevante que me reúne a la pared anterior con la pared septal la encontramos también próxima al orificio de salida de este ventrículo. Conforma un grueso fascículo muscular dirigido hacia abajo y hacia lateral que termina por perderse en la pared anterior y al cual vamos a denominar cresta supraventricular o también espolón de Wood. Es trascendental dado que me va a separar francamente la vía de salida o infundíbulo pulmonar del resto del ventrículo, motivo por el cual también a veces lo podemos denominar como septo infundibular. En esta imagen podemos ver más en detalle estas estructuras en las cuales tenemos una vista anterior, esto corresponde a la pared septal y esta es la pared anterior rebatida parcialmente. Vemos cómo a partir del músculo papilar septal se transcurre la trabécula septomarginal y se continúa con esa columna carnosa de segundo orden hasta la base del pilar anterior. Por otra parte, estas dos paredes también van a estar conectadas hacia arriba y en proximidad al infundíbulo pulmonar por la cresta supraventricular. Ya que lo hemos mencionado al infundíbulo, nos da pie para hablar de esta última estructura. Constituye lo que denominamos también el cono arterial o la vía de salida del ventrículo derecho, que es un espacio en forma de embudo cono truncado que forma una especie de divertículo entre la unión de la pared anterior con la pared septal. Tiene aproximadamente 1,5 a 2 centímetros de altura y está coronado por la válvula pulmonar. Se halla claramente separado, como dijimos, del resto del ventrículo por la presencia de ese relieve muscular que me supone la cresta supraventricular. Aquí lo estamos viendo desde una vista anterior en la cual se ha seccionado parcialmente la pared anterior para poder visualizar la forma de embudo o cono que tiene esta porción del ventrículo derecho. Pasamos al fin a las cavidades izquierdas, comenzando por supuesto por el atrio o aurícula izquierda. Vamos a evidenciar claramente que es una estructura más redondeada que la aurícula derecha y tiene una forma de saco, de divertículo, en la cual vamos a encontrar que su eje mayor es transversal, diferente de lo que sucedía con la aurícula derecha, cuyo eje mayor era vertical. Sin embargo, y de nuevo por razones didácticas, vamos a dividir su conformación en 6 paredes. Comenzamos por la pared septal o interna, que nuevamente se va a corresponder con el tabique interatrial, y en el cual vamos a notar, como dijimos, la presencia de un repliegue semilunar que excede hacia arriba y hacia adelante la posición de la fosa oval, tal cual lo estamos viendo en esta imagen por transluminación. Vamos ahora con la pared lateral o externa. Esta pared es francamente y visiblemente lisa, sobre todo en su parte posterior donde se vincula con los orificios pulmonares, y en la cual hacia adelante nos vamos a hallar con un amplio orificio de entrada para la orejuela izquierda. En el interior de esta orejuela vamos a encontrarnos con una cavidad alargada y en cuyas paredes van a estar presentes múltiples columnas carnosas, como estamos viendo en esta otra imagen. Por otra parte, la pared anterior que estamos teniendo de la cavidad se corresponde enteramente al orificio auriculoventricular, donde presenta una válvula llamada válvula mitral. Continuamos entonces con las paredes que nos restan, entre ellas la pared posterior, que es bastante lisa y convexa hacia atrás y tiene una forma aproximadamente cuadrilátera, en la cual vamos a poder encontrar en sus extremos la desembocadura de las venas pulmonares, 2 a cada lado, 2 derechas y 2 izquierdas. Estos orificios tienen un diámetro aproximado de 1,5 centímetros y no están provistos de válvulas. Continuamos con la pared superior, que me constituye el techo de la cavidad, tal como vemos en este corte sagital. Tiene una forma abovedada en la cual vamos a poder describir 2 vertientes, una posterior que parece continuarse imperceptiblemente con la pared posterior de la aurícula, y una anterior que se va a relacionar hacia adelante con la raíz aórtica. Finalmente nos queda la pequeña pared inferior que me constituye una superficie estrecha y cóncava hacia arriba
que se va a relacionar hacia afuera fundamentalmente con la arteria circunfleja y el seno coronario. Atravesamos el orificio auriculoventricular y nos metemos en nuestra próxima y última cavidad, que es el ventrículo izquierdo. La primera impresión que nos queda de este ventrículo en el corte es justamente el mayor desarrollo muscular de sus paredes, que hace que el grosor sea de aproximadamente unos 10 milímetros a lo largo de toda su extensión. Tiene una forma aproximadamente cilíndrica u ovoide, y si bien algunos autores prefieren describir solamente dos paredes, una septal y la pared libre, aquí vamos a retomar el concepto de pirámide triangular que hemos utilizado para describir al ventrículo derecho, y tal cual vamos a poder encontrarnos con tres paredes, una anterior, una posterior y una pared interna o septal. La base de esta pirámide va a estar orientada hacia atrás y hacia arriba y se corresponde con el orificio auriculoventricular izquierdo en este caso, mientras que el vértice va a ser anterior e izquierdo y se va a corresponder a la superficie con la punta del corazón. En el interior el vértice tiene múltiples trabéculas carnosas de segundo y tercer orden aplicadas contra la pared que le dan un aspecto areolar característico. Vamos a describir entonces cuáles son las paredes de este ventrículo. Iniciando por la pared anterior, vemos cómo está marcada a lo largo de su extensión por múltiples relieves de trabéculas carnosas, y lo que más nos va a llamar la atención y destacamos es la presencia en su parte media de una saliente cilindro-cónica voluminosa que denominaremos músculo papilar o pilar anterior de este ventrículo izquierdo. Este va a ser bastante redondeado y convexo. Por otra parte, si vamos a la pared posterior o diafragmática, vamos a hallar también múltiples trabéculas, y más próximo a la base nos vamos a encontrar también con ciertas saliencias menos desarrolladas que constituyen los músculos papilares posteriores del ventrículo izquierdo. Los mismos describen una forma acanalada y cóncava que, como veremos durante la fase de sístole ventricular, en donde se aproximan la pared anterior y posterior, se corresponde a la convexidad del músculo papilar anterior, tal cual lo estamos viendo aquí en la representación. Y para cerrar con el ventrículo izquierdo, haremos un breve comentario acerca de su pared septal, que a primera vista lo que vamos a destacar es que, a pesar de tener múltiples relieves en proximidad del vértice, no va a contar con músculos papilares septales, tal cual como sucedía con la pared septal del ventrículo derecho. Por el contrario, esta se va a ir haciendo cada vez más lisa a medida que nos aproximamos al orificio de salida correspondiente a la aorta. En ocasiones también en esta pared septal vamos a poder visualizar por debajo del endocardio unas estrías pálidas que se van a corresponder a la rama izquierda del fascículo auriculoventricular o haz de His. Y como corolario de la configuración interna de los ventrículos, no quiero dejar de hablarles de un aspecto funcional interesante desde el punto de vista hemodinámico, como lo son las cámaras ventriculares. Todo ventrículo tiene una cámara de entrada y una cámara de salida. La cámara de entrada o auricular corresponde al orificio auriculoventricular y es el sitio desde donde llega la sangre que proviene de las aurículas durante el periodo de diástole ventricular. Por otra parte, la cámara de salida o arterial es el sector desde donde se impulsa ese flujo sanguíneo durante la sístole hacia los orificios de salida del ventrículo u orificios arteriales. En el caso del ventrículo derecho, vamos a ver que la división entre la cámara de entrada y la cámara de salida es bastante más aparente, dado la existencia de un tabique incompleto que me circunscribe un espacio redondeado que está conformado por las siguientes estructuras: la cresta supraventricular, que se continúa con el músculo papilar del cono arterial, con la trabécula septomarginal, hasta el pilar anterior, que se extiende hacia la valva anterior de la válvula tricúspide. De esta manera me queda dividida la cámara de entrada al ventrículo derecho, que es posterior-inferior y se corresponde con el orificio auriculoventricular derecho. Este tiene un eje mayor que es perpendicular a ese orificio y cuyas paredes van a ser bastante irregulares, sobre todo en proximidad al vértice del ventrículo. Una vez ingresada allí la sangre durante la diástole, pasa hacia la cámara de salida, que es más anterior a izquierda y cuyo eje mayor está dirigido hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda, conformándome con el eje mayor de la cámara de entrada un ángulo recto. Con respecto a las paredes de esta cámara de salida, vamos a observar que la disposición de las trabéculas es paralela a la del flujo sanguíneo y se va haciendo cada vez más lisa a medida que nos aproximamos al orificio pulmonar. Por otra parte, en el ventrículo izquierdo, la división entre la cámara de entrada y la cámara de salida es mucho menos aparente, dado que está constituida únicamente
por la inserción de la valva mitral anterior. De hecho, esta valva, cuando asciende durante la sístole ventricular, hace que ambas cavidades queden comunicadas ampliamente. La cámara de entrada del ventrículo izquierdo es posterior-inferior y bastante irregular, en la cual vamos a poder encontrar muchos relieves musculares, mientras que la cámara de salida, mucho más voluminosa, anterior y dirigida hacia la derecha, sigue un eje oblicuo que va hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. Vamos a encontrar en esta cámara de salida, al igual que sucedía con el ventrículo derecho, que la porción más inferior es más trabeculada, mientras que a medida que nos acercamos al orificio arterial se va haciendo cada vez más lisa. Pasando a la segunda parte de nuestra clase, recuperamos el último aspecto que nos quedó de la definición de corazón, en la cual se refería a este órgano como una estructura valvulada. Vamos a encontrarnos con diferentes tipos de válvulas cardíacas que las agrupamos de la siguiente manera. Tenemos un tipo de válvula cardíaca denominada aurículo-ventricular o de entrada, que va a estar interpuestas en los orificios que me comunican a los atrios con los ventrículos. Por otra parte, tendremos a las válvulas sigmoideas o semilunares, también llamadas de salida o arteriales, que van a estar ocupando los orificios de salida de los ventrículos, comunicándome a estas cavidades con los grandes troncos arteriales que salen del corazón. En general, la función que van a tener estas válvulas consta de asegurar una correcta circulación de sangre entre las cavidades y entre esta y los grandes troncos arteriales, al mismo tiempo que evitan la producción de un reflujo durante las distintas variaciones de presión intracavitaria que se producen durante las distintas fases del ciclo cardíaco. Comenzamos por analizar a las válvulas auriculoventriculares que, como ya dijimos, están ubicadas en los orificios que me comunican a las aurículas con los ventrículos. Estas van a constituir un dispositivo bastante complejo al cual denominaremos aparato valvular y del cual consta de los siguientes elementos. Van a poseer un anillo fibroso que va a estar inserto justamente en el orificio auriculoventricular y me comprende una zona de fijación conjuntivo-fibrosa de forma aproximadamente circular que a menudo se halla incompleto. Adherido a este anillo vamos a encontrar a la válvula propiamente dicha y tendida a través de ella a diversas cuerdas tendinosas que acaban por fijarse en los músculos papilares o columnas carnosas de primer orden que ya hemos estudiado en la configuración interna de los ventrículos. Es importante tener en cuenta que la competencia del aparato valvular en su conjunto depende del correcto y sincrónico funcionamiento de cada una de sus piezas, de tal modo que si alguna llegara a fallar también lo hará todo el aparato valvular en su totalidad. Como al anillo fibroso lo estudiaremos con el armazón y la estructura del corazón, y a los músculos papilares o columnas carnosas ya la hemos estudiado en la configuración interna de los ventrículos, vamos a centrarnos en las características generales de las válvulas y de las cuerdas tendinosas. Con respecto a las válvulas, veremos que nos conforman una serie de membranas fibrosas, delgadas y de color aproximadamente blanquecino que van a estar revestidas por endocardio y que derivan desde el punto de vista embriológico de un repliegue justamente de esta capa más interna del corazón en los rodetes del conducto auriculoventricular embrionario. Va a tener forma aproximadamente de cono o de embudo, tal como estamos viendo en esta imagen, cuya base va a estar fija al orificio auriculoventricular, fundamentalmente al anillo fibroso, y cuyo vértice va a estar sumergido dentro de la cavidad ventricular. Vamos a observar en ella una cara axial, o también llamada auricular, que es visiblemente lisa, que de alguna manera parece continuar, como vemos aquí en la imagen, en pendiente suave a las paredes lisas de la aurícula. Por otra parte, vamos a poder observar también una cara parietal que va a estar orientada hacia el interior de los ventrículos, que tiene un aspecto mucho más irregular, en la cual va a estar amarrada fuertemente por las diversas cuerdas tendinosas que llegan a esta válvula. A cada válvula vamos a poder dividirla en un número determinado de válvulas o de cúspides que además le dan la denominación a cada una de ellas. Vemos las características generales de estas válvulas o cúspides, que van a estar separadas entre sí por ciertas escotaduras poco profundas que vamos a denominar como comisuras. Tienen una forma aproximada entre triangular y cuadrilátera, en la cual vamos a poder distinguir los siguientes elementos. Un borde adherente o zona basal, que va a ser el sitio por el cual la valva va a estar fijada al anillo fibroso, que se continúa con un cuerpo que tiene forma y extensión variable, con un aspecto que, como dijimos, va a ser liso hacia su cara axial o auricular y bastante irregular hacia su cara ventricular o parietal. Finalmente nos encontramos con el borde libre, que es donde se insertan algunas de las cuerdas tendinosas
y suele ser una zona también bastante rugosa debido a que conforman la zona de coaptación con el resto de las valvas. Otro elemento constituyente del aparato valvular son las cuerdas tendinosas. Estas constituyen una serie de cordones fibrosos blanco nacarados que van a estar también revestidos en endocardio y se corresponden, como vemos aquí, a la regresión fibrosa de muchos elementos musculares que van a estar próximos al orificio auriculoventricular durante el desarrollo embrionario del corazón. Se van a extender desde la cara parietal o borde libre de las válvulas hasta el vértice de los músculos papilares de los ventrículos. Vamos a ver que según su longitud, solidez y su sitio de inserción en las válvulas, sobre todo, vamos a poder clasificarlas de diferente manera. Según la concepción de Tandler, que es la que vamos a plantear aquí, podemos clasificarlas en cuerdas tendinosas de tercer orden, para aquellas que parten del músculo papilar y se van a insertar al borde adherente de la valva, de segundo orden a las que van dirigidas hacia la cara parietal o cuerpo de la valva, y finalmente de primer orden a aquellas que van hacia el borde libre de cada una de las válvulas. Dicho todo esto, comenzaremos a ver las características generales de la válvula auriculoventricular derecha e izquierda. Comenzando por el aparato valvular derecho, o también denominado tricúspide, vamos a describir cada uno de los elementos constituyentes del aparato valvular. Empezamos por el anillo fibroso derecho. Este va a estar situado entre la musculatura auricular y ventricular y es particularmente grueso, sobre todo en su mitad anterior, donde va a formar el filum coronario derecho. Hacia atrás y hacia lateral se va a ir haciendo cada vez más delgado hasta llegar a veces a ser incompleto. Tiene una forma aproximadamente circular que tiene unos 3 a 4 centímetros de diámetro y unos 100 a 120 milímetros de circunferencia total. Esto admite aproximadamente unos 3 dedos. Este anillo fibroso derecho veremos que se va a proyectar sobre la pared anterior del tórax sobre una superficie elíptica aproximadamente que está rotada hacia la derecha y hacia posterior, que se ubica ligeramente hacia la izquierda de la línea media a nivel del cuarto espacio intercostal. Vamos a ver que hacia la superficie de este anillo fibroso derecho se va a relacionar sobre todo con el recorrido de la arteria coronaria derecha que camina a cierta distancia del anillo y finalmente en su parte más posteromedial va a recibir la llegada del seno coronario. A respecto de la válvula propiamente dicha, esta me va a constituir un embudo blanco, nacarado, que se introduce en el interior del ventrículo derecho. Vamos a poder observar en ella por lo menos 3 escotaduras que me va a separar a 3 válvulas o tricúspides que nos van a dar el nombre a este aparato como aparato valvular tricúspide. Veremos que cada una de estas válvulas tiene una forma aproximadamente triangular o cuadrilátera y que cada una de ellas se corresponde a cada una de las paredes que hemos descrito del ventrículo derecho. Tendremos así entonces una valva anterior que es más amplia y tiene una forma aproximadamente cuadrilátera que va a estar inserta en el borde anterior del anillo, sobre todo por su borde adherente, teniendo un ancho aproximado en su base de unos 3 a 4 centímetros y una altura bien marcada de unos 2,5 centímetros aproximadamente. Hacia su borde libre vamos a poder encontrarnos con diferentes indentaciones que le dan un aspecto bastante irregular. Continuamos por la valva posterior, que es más pequeña que la anterior, teniendo tan solo unos 2 centímetros de ancho en su inserción y 1,5 centímetros de altura. Esta tiene una forma aproximadamente triangular y se inserta sobre todo en la parte posterior inferior del anillo fibroso derecho. Y finalmente nos resta la valva septal, que es más pequeña y tiene una forma también de trapezoide aproximadamente, que se va a insertar de manera paralela al anillo en la porción membranosa del tabique del corazón. Recordemos que se vinculaba con el tabique auriculoventricular. Cuando se encuentran cerradas estas válvulas descubrimos las 3 comisuras, que son una lateral, una anteromedial y otra posteromedial. Entre ellas, y por el contacto de los bordes libres de las válvulas, vamos a poder describir una forma aproximada de una letra Y. Ocasionalmente podemos encontrarnos con algunas valvas accesorias que se suelen interponer entre la valva posterior y la valva anterior, y más frecuentemente entre esta valva posterior y la valva septal. Nos queda por último hablar de las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Ya habíamos dicho que como regla teníamos una valva correspondiente a cada una de las paredes
de este ventrículo derecho. Podemos extender esta regla y decir que los músculos papilares correspondientes a cada una de estas paredes dirigen sus cuerdas hacia la valva correspondiente. Pero no siempre es así. Vamos a ver que la valva anterior le van a llegar efectivamente cuerdas tendinosas del músculo papilar anterior, pero también va a recibir cuerdas, y esto lo hace de manera constante, del músculo papilar del cono arterial o pilar de Luschka. Tal cual como lo vemos en esta imagen. Esta es la valva anterior y vemos cómo efectivamente recibe sus cuerdas tendinosas del pilar anterior, pero también recibe, sobre todo en su parte más medial, las cuerdas de esta eminencia muscular que me supone el músculo papilar del cono arterial. En cuanto a la valva posterior, va a recibir efectivamente cuerdas de los músculos papilares posteriores, tal cual corresponde, pero también va a recibir, sobre todo en su superficie más lateral, algunas cuerdas que provienen de los pilares anteriores. Y finalmente en la valva septal se insertan las cuerdas de los músculos septales y sobre todo en su parte más anterior también recibe algunas cuerdas del pilar del cono arterial. Aquí estamos viendo un video de la válvula tricúspide vista desde la aurícula, en la cual podemos identificar sus válvulas y sus comisuras. Tenemos a la valva anterior, la valva posterior y la valva septal, y esto que vemos aquí, que parece una cuarta valva, es la valva accesoria dispuesta entre la posterior y la valva septal. Continuamos entonces con el aparato auriculoventricular izquierdo o mitral, en el cual vamos a describir cada una de sus piezas, comenzando por supuesto con el anillo fibroso izquierdo, que va a estar interpuesto entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y que se va a corresponder hacia adelante con el trígono fibroso izquierdo y hacia la derecha y ligeramente hacia atrás con el trígono fibroso derecho. A nivel del origen de la aorta, el anillo mitral es casi inexistente y se va a estar uniendo justamente a el orificio aórtico a través de una delgada zona fibrosa conjuntiva que corresponde fundamentalmente a las válvulas semilunares posterior e izquierda de este orificio aórtico. Veremos que este anillo fibroso izquierdo tiene unas dimensiones un tanto menores que la del anillo tricuspidio, alcanzando una circunferencia de entre 90 a 110 milímetros aproximadamente y un diámetro normal no mayor a 3 centímetros. Se va a proyectar también sobre la pared anterior del tórax en una superficie casi circular que está fuertemente orientada hacia atrás, hacia arriba y ligeramente hacia la derecha, que se corresponde con el extremo medial de los cartílagos costales cuarto y quinto. Además del estrecho vínculo con el orificio aórtico, se va a relacionar, sobre todo en gran parte de su circunferencia, por la arteria circunfleja, que es una de las ramas principales de la arteria coronaria izquierda, que camina muy próxima a la superficie del anillo, mientras que hacia posterior se va a relacionar sobre todo con el recorrido del seno coronario. Si nos remitimos a la válvula propiamente dicha, veremos que tiene una forma aproximada, un cono truncado que se asemeja a la mitra obispal, que es este sombrero típico de los sacerdotes católicos, al cual debe su nombre como válvula mitral o válvula bicúspide. En esta válvula vamos a poder describir siempre dos valvas de forma aproximadamente cuadrilátera, que son más grandes y más gruesas que la válvula tricúspide y desiguales en su extensión. Vamos a describir las características de cada una de ellas. Para la valva mitral anterior o mayor, vamos a ver que nos encontramos con una forma aproximadamente cuadrilátera de unos 2 centímetros de altura, que va a ser lisa en sus dos caras, tanto en su cara axial o auricular como en su cara parietal o ventricular. En cuanto al borde libre de esta valva, veremos que es bastante liso y regular, dado que presenta pocas o nulas indentaciones. Por otra parte, el borde adherente va a estar fijo en aproximadamente un tercio del total del anillo mitral, vinculándose con diferentes estructuras. Hacia adelante lo va a hacer sobre todo con el trígono fibroso izquierdo, mientras que su parte más anterior y superior se vincula a través de una delgada zona fibrosa conjuntiva con el orificio aórtico. Ahora, más hacia medial, nos encontramos con una porción que se relaciona con el tabique del corazón y más específicamente con su porción intermedia o aurículo ventricular. Por otro lado, tendremos a la valva mitral posterior, o también llamada valva menor. Esta es más pequeña e irregular que la valva anterior, y veremos que tiene aproximadamente 1 centímetro de altura, encontrándonos con su cara axial, que es bastante lisa, pero su cara parietal va a estar mucho más irregular por la presencia de múltiples inserciones de cuerdas tendinosas. En cuanto al borde libre, podemos observar que se encuentra festoneado y marcado por múltiples indentaciones.
Su borde adherente se va a aplicar sobre todo en la porción inferolateral del anillo mitral y se va a relacionar sobre todo hacia lateral con la pared libre del ventrículo y hacia atrás, hacia medial, con el trígono derecho y fundamentalmente con una extensión del mismo que es el filum coronario izquierdo. Estas valvas se hallan unidas a través de dos escotaduras, una izquierda que llamaremos anterolateral y una derecha que denominamos posteromedial. En ocasiones podemos encontrar a nivel de estas escotaduras pequeñas válvulas accesorias que denominamos válvulas comisurales. Con respecto a los músculos papilares del ventrículo izquierdo, recordamos que los agrupamos en estos dos grupos de pilares anterior y pilares posteriores. Estos se van a disponer de una forma diferente a la que veíamos en el ventrículo derecho, en el cual hallábamos un pilar para cada valva, de tal modo que en este caso el pilar anterior distribuye sus cuerdas sobre todo a la mitad anterosuperior de ambas valvas, mientras que los pilares posteriores envían sus cuerdas tendinosas a la mitad posterior-inferior también de ambas valvas. Y finalmente, con respecto a las cuerdas tendinosas, veremos que estas son mucho más gruesas y resistentes que las del aparato tricuspidio y se distribuyen de manera desigual en las valvas. Tal como podemos ver en la valva mitral anterior, solamente nos vamos a encontrar con cuerdas tendinosas de primer orden que se dirigen a su borde libre, dejando libre a su cara parietal. Por otra parte, para la valva posterior podremos observar que tenemos los tres tipos de cuerdas tendinosas de primero, segundo y tercer orden que llegan inclusive a insertarse sobre el anillo fibroso. Esto le da característicamente a la cara parietal de esta valva un aspecto sumamente irregular. Y finalmente quiero destacar que la superficie total de la valva anterior y la valva posterior de la mitral es de casi el doble de la superficie del anillo auriculoventricular izquierdo. Esto hace que las valvas durante la sístole no solamente se relacionen a través de sus bordes libres, sino que también lo hagan por una extensión variable de su cara axial. Esto supone que existe una gran área de coaptación entre la valva anterior y la valva posterior, como una clara demostración de la eficacia de este aparato valvular mitral. Aquí podemos ver, por ejemplo, a la valva mitral vista desde la aurícula, donde podemos distinguir sus dos valvas, y desde el ventrículo, donde podemos también diferenciar la valva anterior de la valva posterior. Pasamos al otro grupo de las válvulas cardíacas, que me corresponde a las válvulas semilunares o válvulas sigmoides. Estas van a estar localizadas en los orificios de salida de los ventrículos, correspondiente a la continuidad con los distintos troncos arteriales. Me van a conformar una serie de repliegues membranosos delgados que me conforman con la pared de un saco de forma de semitaza o de nido de golondrina. Esto es un nido de golondrina, les ahorro la búsqueda en Google y vemos que efectivamente son bastante parecidos. Estas válvulas se van a encontrar tapizadas tanto por su cara parietal como por su cara axial por una hoja endotelial que se continúa luego con el endotelio vascular de la arteria correspondiente. Van a estar provistas característicamente por tres valvas que van a separarse por ciertas comisuras. En ellas vamos a poder detectar una cara axial dirigida hacia los ventrículos y una cara parietal vinculada con la pared arterial. Tal cual como sucedía con las válvulas auriculoventriculares, vamos a poder distinguir en cada una de estas valvas un borde adherente que es curvo y cóncavo hacia arriba, en el cual veremos que no se corresponde en toda su extensión a la pared arterial, sino que en la parte más declive también se relaciona con la pared ventricular. Si hay un borde adherente, también vamos a encontrarnos con un borde libre que sigue una trayectoria aproximadamente horizontal y en cuya parte media vamos a poder localizar un abultamiento de 1 milímetro de espesor aproximadamente, que denominaremos el nódulo de la válvula semilunar. Este nódulo colaborará, como veremos en otras imágenes, en gran medida a la correcta coaptación entre las distintas válvulas. A ambos lados de este nódulo vamos a encontrarnos con un borde que es estrechamente delgado y tiene forma de semiluna, que denominaremos lúnula de la valva semilunar. Y ya para referirnos a su aspecto funcional, vemos que durante la sístole ventricular estas valvas se aplican sobre la pared de la arteria correspondiente, asegurando el correcto pasaje de sangre, mientras que durante la diástole caen hacia el centro del conducto, aplicándose una contra otras por sus bordes libres, produciendo un cierre hermético que denominamos como piso sigmoideo. De esta manera evitan que ocurra el reflujo de sangre desde los troncos arteriales hacia las cavidades ventriculares. Vamos a charlar ahora sobre la válvula pulmonar.
Esta se encuentra emplazada en el orificio pulmonar que, recordemos, coronaba el tracto de salida del ventrículo derecho o cono arterial, que característicamente la ubica en una localización más alta que el resto del armazón fibroso del corazón, tal cual estamos viendo en esta vista posterior. Vamos a ver que este orificio pulmonar mira francamente hacia atrás, hacia la izquierda, y tiene aproximadamente unos 60-70 milímetros de circunferencia y un diámetro que no alcanza los 2,5 centímetros aproximadamente. Se va a proyectar, al igual que sucedía con las válvulas auriculoventriculares, sobre la superficie anterior del tórax, en este caso a través de una pequeña área circular que tiene una disposición aproximadamente horizontal y se corresponde con el tercer cartílago costal izquierdo. Esta válvula pulmonar posee típicamente 3 válvulas semilunares que no se vinculan con el tabique del corazón y a las cuales denominaremos como valva anterior, valva izquierda y valva derecha. Estas dos últimas también las podemos encontrar como valvas posterolaterales. Vamos a poder observar en el borde libre de cada una de estas valvas la presencia del nódulo de la valva semilunar, que en este caso se denomina nódulo de Morgagni. Típicamente las valvas de la válvula pulmonar no poseen orificios de salida de arterias coronarias. Aquí la estamos viendo en acción a la válvula, cómo se coapta perfectamente a través de su borde libre, produciendo el denominado piso sigmoideo, y vemos cómo también colaboran hacia la línea media los nódulos de Morgagni en el correcto cierre de la misma. Vamos con nuestra última válvula, que corresponde a la válvula aórtica. Esta va a estar emplazada en el orificio aórtico u orificio de salida del ventrículo izquierdo, engarzada en el anillo aórtico que se encuentra ocupando parte del trígono fibroso izquierdo. Mediante este trígono, y sobre todo hacia atrás, hacia la izquierda y hacia abajo, se va a vincular con el anillo mitral, tal cual lo hemos visto a través de una delgada zona fibrosa conjuntiva. Este orificio va a estar proyectado fuertemente hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, y mide aproximadamente unos 60-70 milímetros en su circunferencia, adquiriendo un diámetro de no más de 1,5 a 2 centímetros. Al igual que la válvula pulmonar, esta se va a proyectar sobre la cara anterior del tórax en una superficie aproximadamente horizontal y algo inclinada entre el quinto cartílago costal y la línea media. Comprende típicamente 3 válvulas semilunares que son característicamente más gruesas que la de la válvula pulmonar, y en cuyo borde libre también vamos a encontrarnos con un nódulo que llamaremos cuerpo de Arancio. Estas valvas, como estamos viendo aquí en la representación, conforman con la parte inicial de la aorta, que se halla más dilatada y tiene sus paredes más finas, una serie de sacos o bolsillos dilatados que denominaremos como senos aórticos o senos de Valsalva. Característicamente hallaremos en la pared arterial de estos senos aórticos los orificios de las arterias coronarias que sientan las bases para la nomenclatura de cada una de estas valvas. Así tendremos una valva posterior que no posee orificios coronarios y 2 valvas anteriores, derecha e izquierda, que sí los poseen y se corresponden al orificio de entrada a la coronaria derecha y coronaria izquierda respectivamente. Por último, volvemos a destacar el estrecho vínculo tanto anatómico como funcional de las valvas posterior e izquierda de la aorta con la valva anterior de la mitral, tanto en la representación como en la disección. En este video vamos a poder analizar cómo funciona la válvula aórtica vista desde el interior de la arteria, y donde podemos evidenciar también cómo se abren los orificios coronarios en el seno derecho e izquierdo respectivamente. Y en este otro video podemos observar cómo funciona la válvula aórtica, en este caso desde el ventrículo izquierdo. En el mismo vamos a poder diferenciar claramente cada una de sus valvas, la valva izquierda, derecha y posterior, y cómo la izquierda y la posterior se relacionan íntimamente con la valva anterior de la mitral que aparece a la derecha de la imagen. Para dar cierre a este seminario, concluiremos con un repaso de los focos de auscultación de las válvulas cardíacas, que vamos a ver que no son lo mismo que las áreas de proyección que ya hemos mencionado, sino que se corresponden con el sitio en la pared anterior del tórax donde se van a escuchar el sonido de las válvulas con mayor intensidad y mayor nitidez. Veremos que para la válvula tricúspide este se corresponde con el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel del borde esternal aproximadamente, mientras que para el foco mitral lo vamos a hallar cercano a la proyección del ápex del corazón, esto es, en el quinto espacio intercostal también, pero a nivel de la línea medioclavicular. Por otro lado, para las válvulas sigmoideas o semilunares,
veremos que por la proyección que tienen estas, por ejemplo la pulmonar que se proyecta hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, la vamos a poder ocultar a nivel del segundo espacio intercostal, cerca del borde esternal, mientras que a la aorta, como se proyecta más hacia la derecha, podremos ocultarla a nivel del segundo espacio también, pero en el borde esternal derecho. Con esto último damos cierre a estos temas y nos vemos en el próximo video.